Listo. Por favor, si me validan, si podemos verlo. Sí, Miss, sí se ve. Buenas tardes. Ya, genial. Perfecto. Bien, el tema que tenemos el día de hoy es gestión de transporte y distribución, ¿sí? Para hacer un pequeño recordatorio. Lanzamos, nuestro cliente interno nos hace una solicitud, nosotros planificamos nuestra compra, tenemos nuestra ficha técnica, que es con lo que tenemos que lanzar nuestra solicitud de cotización a nuestros proveedores. Nuestros proveedores nos envían una cotización que tiene que ser idéntica a las necesidades que debo cubrir respecto a lo que solicite el área usuario cliente interno y lo que yo conozco del negocio, ¿no? Emito una orden de compra. De compra debe tener las mismas características de la cotización. Con la orden de compra colocada, empezamos nuestra gestión de almacenes e inventarios, que es la recepción de la mercadería, ¿no? Dentro de todo este mundo de la logística que acabo de mencionarles en breves palabras, tenemos otro muy importante, que está desde el principio de las operaciones hasta el final, es decir, desde que sale un producto que nosotros hemos solicitado hasta que llega al cliente final. No a nuestro cliente interno, no al área usuaria, sino hasta el cliente final realmente, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a tocar el día de hoy es gestión de transporte y distribución física. Pero antes teníamos dos consultas que dejamos pendientes de la clase de ayer y las vamos a responder rápidamente, ¿sí? Uno era el punto de reorden. ¿Desde cuándo debo calcular el punto de reorden? Entonces, aquí les he colocado una definición de punto de reorden y una pequeña fórmula del cálculo de punto de reorden, ¿sí? Lo que es propio de cada negocio es cómo se estime o se defina su stock mínimo, stock de seguridad. Sin embargo, el punto de reorden tiene una formulación única, que es lo que conversábamos ayer y que deben profundizar un poquito el tema. El punto de reorden es el nivel de inventario de un SKU. ¿Qué es un SKU? SKU son las unidades que nosotros producimos, ¿sí? Que señala la necesidad de realizar una orden de reabastecimiento. El punto de reorden es la suma de la demanda de tiempo de entrega y las existencias de seguridad. ¿Sí? Ayer ya conversamos respecto al stock de seguridad. Entonces, como punto de reorden en fórmula, tenemos que es el consumo promedio diario por tiempo de entrega más el mínimo en inventarios. ¿Sí? Acá les tengo una gráfica en la que podemos ver de manera bastante didáctica cómo obtenemos nuestro punto de reorden y en qué momento debemos comprar. ¿Sí? Esto para las empresas que no apliquen la metodología just in time, para las empresas que no manejen stock cero, sino para las empresas de un rubro regular que mantenga un inventario de seguridad, un stock mínimo, ¿correcto? Entonces, acá vemos que tenemos el inventario de seguridad y sobre ello le tenemos que añadir, recuerden, el tiempo, ¿sí? Acá está, el tiempo, el consumo promedio diario por el tiempo de entrega. Ese resultado, sumado al inventario de seguridad, es cuando debo girar la nueva orden de compra. Al nuevo giro de orden de compra se conoce como el punto de reorden, ¿sí? Otra consulta que quedó del día de ayer fue si el ERP nos permite gestionar los métodos de gestión de inventario. El ERP, o sea, claramente es para tener una gestión de inventario. Sin embargo, el método de gestión de inventario nosotros tenemos que decidirlo, nosotros tenemos que darlo. Lo mismo que conversamos ayer, pero el ERP nos permite sacar absolutamente todos los datos que necesitamos para aplicar nuestro método de gestión de inventario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en él vamos a registrar entradas, salidas, transferencias, traslados de almacén, vamos a poder colocar, si es necesario, lotes y demás características respecto a los ingresos que realicemos en un sistema que nos permitan luego emitir reportes. ¿Sí? Bien, habiendo respondido las dos consultas que quedaron el día de ayer, pasamos a nuestro tema del día de hoy, que es gestión de transporte y distribución. Bien, ¿qué es la gestión de transporte? La gestión de transporte permite llevar a cabo procesos logísticos de manera eficaz,
¿sí? Es decir, de manera oportuna. Recordemos que todas las clases en las que hemos tocado el tema de gestión en sí, perdón, me sentido la campanita. Ahí podemos ver ya toda la pantalla. Sí, Miss, ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, aquí está la definición y la fórmula del punto de reorden y la gráfica que les estuve comentando y que no lograba verse la pantalla. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a nuestro curso el día de hoy, a nuestra sesión número 5, que es la gestión de transporte y distribución. ¿Sí? Gestión de transporte. La gestión de transporte nos permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, ¿sí? Respondiendo tanto a las necesidades de nuestro cliente interno, nuestro cliente usuario y de nuestro cliente final, ¿sí? Porque la parte de gestión de transporte va desde las alternativas que nosotros tomamos cuando realizamos una compra de materia prima y las alternativas, estrategias, selección que nosotros tomamos cuando realizamos la entrega del producto terminado a cliente final, ¿sí? Entonces, permite planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercaderías, tanto en la entrada, como les menciono, como en la salida. Entonces, no solo visualicemos el transporte como el producto que yo recibo es transformado y luego entregado a mi cliente final. No, eso no es solamente donde aplicamos la gestión de transporte, ¿sí? La gestión de transporte se aplica desde cuando yo realizo una compra y decido cuál es la opción de transporte que yo voy a utilizar para traer mi materia, ¿sí? Entonces, permite el movimiento físico, tanto de entrada como de salida, y asegura los cumplimientos. Tanto la gestión de transporte asegura cumplimientos tanto de normas como de documentación, ¿sí? Existen normas de tránsito, normas de transporte, de traslado que tenemos que cumplir cuando nosotros realizamos el movimiento de nuestras mercaderías, así como documentación necesaria. Por ejemplo, los productos que nosotros enviamos tienen que estar siempre con una guía de remisión. Una guía de remisión que nos pueda indicar el punto de salida y el punto de llegada, claramente identificado. Porque si en la guía de remisión no figura punto de salida y punto de llegada, entonces puede ser detenida nuestra unidad, ¿no? Esos riesgos tenemos, ¿sí? Entonces la gestión de transporte es la elección correcta del transporte tanto de entrada como de salida y también la regulación que existe en términos documentarios y en términos de normas. La gestión de transporte tiene éxito en relación a 3 puntos, ¿sí? Uno, las operaciones de la empresa. ¿Por qué? Porque mientras mejor nosotros decidimos nuestra gestión de transporte, podremos tener tiempos de entrega oportunos, aminorar los tiempos de entrega, y de logística de entrada, ¿sí? Entonces, podemos aminorar nuestros tiempos de entrega, podemos hacer que el área de operaciones pueda utilizar estrategias de transporte, nuestras buenas estrategias, si tomamos buenas estrategias en nuestra gestión de transporte, utilizarlas a favor, ganando días, por ejemplo, porque el producto llega antes de lo esperado, ¿sí? Tiene relación con la logística de despacho. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros almacenes, como conversamos el día de ayer, tenemos el producto listo, en el almacén ya, por ejemplo, de producto terminado y está listo para poder salir. Si nosotros no tenemos una buena gestión de transporte con nuestra logística de despacho,
¿qué es lo que va a suceder? Vamos a generar puede ser un sobrestock de producto terminado o vamos a generar se me dio la frase, vamos a generar demasiados productos en un almacén, ¿sí? Entonces, el tráfico en ese almacén va a ser terrible porque nosotros no logramos tener una gestión de transporte adecuada, ¿sí? Entonces, nuestras decisiones en gestión de transporte, una por así decirlo, de los puntos que genera éxito dentro de la empresa es la logística de despacho, ¿sí? El acopio de suministros. El acopio de suministros está referido a si nos tomamos buenas elecciones en la gestión de transporte, sea interna o externa, que lo vamos a ir revisando en las siguientes diapositivas, nosotros vamos a poder lograr, si es de entrada, vamos a poder lograr poder juntar una serie de productos y que estos puedan llegar de manera completa a nuestros almacenes y tener una entrega total. Si nuestra distribución es, por ejemplo, contratada o es propia, ¿sí? Entonces podemos hacer el recojo en distintos proveedores. Sin embargo, si los acuerdos con nuestros proveedores que están en nuestra lista de proveedores calificados, con quienes hemos cerrado una orden de compra, si nuestra punto negociaciones que el producto lo dejan in-house, bueno, entonces es una estrategia de transporte de la empresa. Sin embargo, es importante que también la conozcamos para poder hacer los registros cuando estás de nuestro producto terminado. Realizamos un ordenamiento de manera tal que nos permita realizar un solo camino para realizar varias entregas, optimizar costos y optimizar tiempo, ¿correcto? Entonces, estos son los 3 puntos que de alguna manera repercuten en éxito. Nosotros tenemos una gestión de transporte eficaz. Aquí les presento una imagen que en verdad es bastante completa, en la que nosotros podemos ver, ¿no? De la fábrica hacia el centro de distribución tenemos transporte, ¿sí? De nuestro centro de distribución a la entrega del cliente tenemos transporte. Si el cliente hace una devolución y tiene que regresar nuestro producto hacia el centro de distribución, tenemos transporte. ¿Por qué? Porque eso se le denomina logística inversa, ¿sí? También lo vamos a revisar. Entonces, podemos ver que el transporte juega un papel extremadamente importante en todo nuestro proceso logístico, ¿sí? Recordemos que la logística no solo es realizar compras. La logística comprende todo el manejo, gestión, el abastecimiento, las compras, el manejo de gestión de almacenes, gestión de inventarios, la gestión de proveedores, la gestión de transporte. Que en siguientes diapositivas vamos a observar cuál es el costo de transporte para el costo de nuestros productos. Ahí vamos a aterrizar lo importante que viene a ser nuestro transporte y de repente lo muy poco que analizamos a detalle, ¿sí? Primero concretamos la compra y luego vemos cómo llega, cómo lo distribuimos, ¿no? A veces nos sucede ello. Sin embargo, después de esta clase vamos a estar un poco más atentos a ese punto tan importante de nuestra cadena, que es el transporte, ¿sí? Bien, existen modalidades de transporte que ya las conocemos, evidentemente. Uno es el transporte terrestre, que ese transporte es bastante usado, es muy fácil de utilizar, se ha convertido en una herramienta muy rápida y que asegura éxito de alguna manera en las organizaciones, porque permite llevar los productos a los mercados internos, ¿sí? O sea, el transporte terrestre lo vamos a utilizar usualmente en la ciudad o de provincia a provincia, si la cantidad si no existe urgencia, si la cantidad es mínima, de pronto es alta, ¿no?
Entonces, dependiendo de las cantidades, de los tiempos, el precio usualmente del transporte terrestre es bajo, es más bajo de lo que podría costarnos los siguientes transportes que vamos a revisar. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son las ventajas del transporte terrestre? Es versátil, tiene accesibilidad y presenta una documentación sencilla. Es fácil de llevar. Muchos de nosotros hemos utilizado para los temas logísticos el transporte terrestre. ¿Sí? ¿Cuáles serían las desventajas? No es apto para grandes distancias. Evidentemente, si tenemos que hacer una entrega, no sé, fuera del país, no lo vamos a mandar vía terrestre, ¿no? Tenemos que utilizar otros medios, vía marítima, vía aérea, ¿sí? Y lo afectan mucho las congestiones de tráfico. Si en la carretera estamos con, por ejemplo, estos inconvenientes actuales, ¿no? Los que está viviendo nuestro país, evidentemente, si utilizamos transporte terrestre, vamos a sufrir de estas dificultades. Igual el tema de tráfico, ¿sí? Bien, entonces, otro transporte es el transporte marítimo, ¿sí? Que se realiza en buques de navegación, ¿sí? Y usualmente se utiliza para traer, o sea, importaciones de grandes volúmenes, ¿no? Estos servicios se dividen en dos, en servicio no regular y en servicio regular. El servicio no regular es el que no tiene una hora establecida de salida y depende de nuestra negociación y de nuestra coordinación como empresa, ¿sí? Y el servicio regular es cuando el barco tiene un horario, un itinerario establecido y nosotros nos acogemos a sus salidas programadas, ¿sí? De la misma manera les menciono ventajas y desventajas. Las ventajas, tiene mayor capacidad de carga, ¿sí? A diferencia del terrestre, ¿no? Que una dificultad, por ejemplo, la cantidad, ¿no? La cantidad de carga. Tiene fletes bajos, ¿sí? Porque podemos utilizar el transporte marítimo y el transporte aéreo también para importaciones. Sin embargo, si utilizamos el transporte marítimo, nos va a ser mucho menos costoso que traer una carga vía aérea. Claro que vía aérea va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Ahí tenemos que analizar nuestro costo-beneficio respecto a los productos que debemos traer. Tiene flexibilidad en la carga voluminosa y pesada y regulaciones internacionales. ¿Cuáles son las desventajas? Accesibilidad solo a puertos, ¿sí? El seguro es más costoso, necesidades de embalaje resistentes a las manipulaciones de carga, porque usualmente son cargadas ¿no? con grúas que no van a tener si mandamos un embalaje que no sea resistente en el primer momento que sea trasladado, pues se va a romper, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro cómo es que vamos a embalar. Tiene riesgos de saqueo y deterioro, dicen, ¿no? Es que tenía que colocar ello porque puede suceder, ¿sí? Transporte aéreo. Este es utilizado, como les mencionaba hace un momento, puede ser utilizado para la compra cuando realizamos importaciones. Tiene un alto valor, ¿sí? Este método se desarrolla bastante para el tema de los aviones de carga, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas son de la velocidad, el tiempo de entrega, la cobertura de mercado, ¿sí? Reducción de costos de embalaje, documentación y seguro, ¿sí? Las desventajas, la capacidad y las restricciones para productos peligrosos. En temas aéreos sí tenemos bastantes restricciones para poder traer cualquier producto, ¿correcto? Si tenemos una carga de productos peligrosos y que viene del extranjero, tendría que venir de manera marítima, ¿sí? El transporte multimodal. El anterior lo paso porque es muy similar al transporte marítimo que acabamos de revisar. El transporte multimodal es un transporte de mercancías en el que se utilizan
dos distintos modos de los transportes que acabamos de revisar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mercadería y vamos a trasladarla o vamos a recibirla, tenemos que analizar qué transporte viene a ser para nosotros el adecuado. Respecto a las modalidades de transporte y de carga, tenemos redes también, ¿sí? Que es lo que acabamos de revisar hace un momento, está bastante vinculado. Tenemos la red física, la red operativa y la red estratégica. La red física, la ruta que toma el producto desde el origen hasta el destino, incluidas las vías, los terminales y los controles. Esa es la red física. La red operativa viene a ser la ruta que toma el envío en términos de puntos de decisión. ¿Y cuáles son estos puntos de decisión? Son 4 puntos de decisión. Uno es la carga y la descarga del bien que estemos transportando. El enrutamiento del local, cuál va a ser la ruta, cuál es el camino adecuado, cuál es el trayecto óptimo en mediciones de tiempo y de dinero, el transporte de línea y la clasificación, ¿sí? La red estratégica, que es una serie de rutas a través de la red desde el origen hasta el destino. Cada transporte que nosotros vayamos a contratar, ¿sí? Pongámonos en el caso de que vamos a contratar transporte vía terrestre y nosotros vamos a analizar a los distintos proveedores porque estamos en la situación que la empresa no tiene su propia flota, ¿no? Su propio transporte. Entonces, se tiene que solicitar a los proveedores la misma cotización con las mismas unidades. Esto en verdad en todos los productos, ¿sí? Porque hemos revisado nuestro tema de gestión de proveedores. Nosotros hacemos la comparación, armamos nuestro cuadro comparativo, que recuerdo lo trabajamos en un taller. Trabajamos nuestro cuadro comparativo con la base de tener todas las características que vamos a comparar, lo hacemos de manera homogénea, ¿sí? Si nosotros vamos a comparar el costo de flete, tenemos que manejar la misma unidad de medida, ¿sí? Entonces, usualmente, ¿qué características deberían ser importantes para realizar nuestro comparativo en transporte? Uno, el servicio de distancia y el costo de extremo a extremo, ¿sí? Las tarifas en función al volumen, es justo lo que les mencionaba, los costos de transporte, las tarifas en función al volumen, los costos de transporte están relacionados con el tamaño del envío. Los envíos con volumen grande tienen tarifas más bajas que los envíos con un volumen más pequeño, ¿no? Esto por un tema de uso del transporte, ¿sí? Más bajo respecto al kilo, al metro, a la unidad de medida, pero no es que cueste menos enviar un producto más grande que uno más pequeño, ¿sí? Tarifas en función a la distancia. La dependencia de las tarifas respecto a la distancia puede ser nulo o variar respecto a este factor, ¿sí? Bien, para poder definir nuestra estrategia de transporte, porque vamos a revisar ahora, recordemos que lo importante de trabajar nuestras gestiones, gestión de inventarios, gestión de almacenes, gestión de proveedores, gestión de transporte, lo importante es la parte estratégica que nosotros como actores, como parte importante de la gestión logística, le añadimos, ¿sí? Entonces, acá les presento un proceso, 4 puntos en los que vamos a trabajar, un proceso para definir la estrategia de transporte. Entonces, dentro de ellos, ¿qué tenemos? El análisis de los flujos de mercancía, ¿sí? En el análisis del flujo de mercancía, quiere decir cómo es que nosotros queremos, cuánto tipo de mercadería, si se trata de nosotros como empresa que vamos a recibir, de qué puntos voy a recibir, cuántas veces en el mes, por ejemplo, y cuándo lo necesito y cuáles son mis condiciones de entrega.
¿sí? Si yo lo veo del punto de empresa a cliente final, quiere decir a cuántos clientes voy a entregar la mercadería, cuántas veces en el mes, cuáles son sus horarios, todo lo que tiene que ver con el movimiento, el flujo de esta mercadería, ¿sí? Siguiente punto, definición de concursos. Ahí es donde debemos estandarizar lo que le solicitamos al transportista, al proveedor que vamos a seleccionar para que nos ayude con este tema de realizar el transporte, que vemos que es un punto bastante importante respecto a nuestras decisiones logísticas, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar las condiciones las condiciones que tiene el transportista cuando nos cotiza sus costos de flete, su costo de distancia. Podemos también revisar cuáles son sus KPIs. Podemos revisar cuál es el rendimiento de sus operaciones para que nosotros podamos comparar y tomar una muy buena decisión de elección del transporte. ¿Sí? Bien. Ahora, la selección de transportista. Como en nuestra selección de proveedores, de la misma manera, porque el transporte viene a ser en verdad la misma situación, ¿no? Es una elección de proveedores. Como la misma gestión de proveedores, tenemos que tener opciones. Si no tenemos opciones, es muy probable que nuestras decisiones no sean las mejores, ¿sí? Entonces, lo primero, definir cuáles van a ser mis bases para la elección. Segundo, seleccionar cuál va a ser el transporte adecuado, el que voy a utilizar, el transportista, ¿sí? Luego, previsión y cuadre de facturas. Eso quiere decir cuando ya cerramos la decisión de alguna manera de los proveedores, tenemos que tener una negociación de cuánto nos va a cobrar, de cuánto va a ser el flete para que nosotros podamos sumarle este producto a las materias primas que compramos o agregarle este monto a los productos que vamos a vender, a los productos que vamos a entregar, ¿sí? Para la elección del modelo de transporte es importante que consideremos 3 características, dentro de otras, ¿no? Que evidentemente es el precio, ¿sí? 1, la rapidez, la fiabilidad y la seguridad. Es importante que programemos y diseñemos las rutas si tenemos nosotros varias entregas o varios recojos, porque si vamos a contratar un proveedor, un transportista externo, la definición de rutas lo van a realizar ellos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no vamos a ser su único cliente, van a tener una cartera de clientes que organizarán de manera estratégica y lograrán hacer una entrega que les sea beneficioso en cuanto a flete y distancias, ¿sí? La elección del vehículo adecuado. Cuando nosotros contratamos al transporte, tenemos que tener muy, muy en consideración si vamos a necesitar un camión o vamos a necesitar posiblemente un camión más pequeño, depende de cuál sea nuestro producto, porque es probable que tomemos la decisión de traer un vehículo demasiado grande para una carga que no amerita tal costo y al final vamos a tener que pagar ese costo. Y ello porque no recolectamos la información de qué unidad, qué vehículo nos iba a enviar nuestro proveedor, ¿no? Si se trata solo de recoger nuestros productos y de repartir nuestros productos. Bien, la consolidación del envío. Lo que estamos conversando a lo largo de los minutos que va la clase, es importante que nosotros trabajemos en la consolidación de envíos. Si vamos a realizar varias entregas, esto como producto terminado, es importante que armemos una ruta. Vamos a hablar sobre la planificación de ruta, ¿sí? Porque esto nos va a poder ayudar a minorar costos. Y si aminoramos costos, nos vamos a volver mucho más competitivos, ¿sí? Entonces,
El tema de la consolidación en el envío para nosotros tiene que ser un punto clave si nosotros organizamos nuestro propio transporte o contratamos una unidad que nos va a permitir solo desempeñarse para nuestras actividades, ¿sí? Ahora, cuando contratamos un tercero, es muy probable que, es 100% probable, es 100% seguro que utilicen ya la consolidación de envío porque les ayuda a minorar sus costos, ¿correcto? Entonces, también es importante que nosotros podamos consultar, conversar con el proveedor del transporte, cuál va a ser la fecha y la hora de entrega de nuestros productos, porque suena muy bien contratar un tercero que de alguna manera es experto del tema y puede manejar de manera perfecta el tema de consolidaciones de envío. Pero en el manejo de consolidación va a entregar nuestro producto 2 días después, porque tiene una ruta ya programada. Entonces, es probable que esos 2 días para nosotros no sean los adecuados, no vayan alineados a nuestra estrategia con el cliente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos, aparte de evaluar en nuestras opciones el tema de precios, de costo de flete, tenemos que evaluar si en oportunidad de entrega para nosotros está bien, a nosotros nos queda bien, se nos adecua bien, ¿correcto? Porque la consolidación de envíos es una muy buena estrategia de transporte, pero tenemos que saber si contratamos un tercero, esa estrategia que utiliza interna de transporte que le está haciendo muy bien, a nosotros en términos de oportunidad de tiempo, oportunidad de entrega, nos resulta factible, ¿sí? Cuando contratemos un transporte, tengamos este punto de consolidación de envío del tiempo de entrega muy claro. Consultemos, preguntemos, ¿sí? Hasta aquí me gustaría saber si han utilizado algún transporte en sus operaciones que sea aéreo. Sergio, tú nos ayudas bastante en la clase, en verdad, nos pones dinámica a la clase. Muchas gracias, Sergio. Sergio, te escuchamos. Todos tus compañeros estamos gustosos de escucharte. Cuéntanos. Tenía una duda con respecto al transporte. ¿Eso también implica también a la exportación, importación? Ya que creo que se paga algo, una renta de transporte del producto o lo que queremos exportar, importar. eh, pues se paga algo, no recuerdo muy bien, pero se pagan. Para el tema de transporte cuando es una importación. Sí, tenemos que considerar el tema del flete. Ahora, ahí existen otros puntos importantes que no son parte de nuestra clase el día de hoy, pero si al final de la clase ustedes lo piden, en la sesión número 6 podríamos hacer un espacio que es el tema de Incoterms, ¿no? Que es dónde nos deja la mercadería nuestro proveedor en el extranjero y qué estrategia de transporte podemos utilizar de pronto, ¿no? O cuánto nos costaría el flete, mejor dicho. Entonces, según eso, nosotros tomar decisión de nuestro transporte. ¿Sí? Usualmente de importación vienen marítimos y aéreos, ¿no? Se tienen que venir así. Los marítimos tienen un tiempo mayor, pero tienen un costo menor. Y los aéreos son para cargas un poco más pequeñas. El beneficio es que llegan mucho más rápido, pero el precio es bastante mayor, ¿sí? Y eso pasa también en el tema de transporte acá en el Perú, ¿no? De provincia a provincia. El transporte vía terrestre es mucho más económico que el transporte vía aérea. Recuerdo que para compartirles un poco la experiencia, teníamos que traer un producto para una fecha, entonces tuvimos la falla de un proveedor que no nos entregó en la fecha indicada, ¿sí? Y el costo de transporte era
me parece que eran 40 soles, ¿sí? Era una caja, eran 40, 50 soles, pero al final, como no se logró tener la entrega en el tiempo adecuado, se tuvo que traer el producto vía aérea, y vía aérea nos costó como 500 soles. O sea, la diferencia en transporte entre terrestre y aéreo es bastante alta. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro el tema de definición de qué transporte vamos a utilizar para nuestras cotizaciones, y si sabemos que estamos con los tiempos exactos con el proveedor, también se puede trabajar un tema de penalidades, que en el contrato pueda decir que si hay incumplimiento tienen que hacerse cargo de asumir un envío vía aérea, ¿no? Que eso fue, según mi experiencia que les comparto, ese fue un punto que nos faltó, ¿sí? Debimos tener de alguna manera esta penalidad, porque al final ese envío vía aérea tuvo que ser asumida por la empresa, ¿sí? Bien, Fátima, coméntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sergio. Soy Nicolás Perdóname. Martín. Sí, Sí, soy perdóname, Nicolás. sí te recuerdo del Para punto. los que, sí, usó el teléfono, el correo de mi esposa. Una consulta, ¿qué sucede si es que de pronto, o sea, el, el producto está destinado para una fecha, una hora para entregar o para recibirlo, ¿no? Cual fuera los casos, eh, tratándose del transporte de un punto a provincia o de provincia hacia acá Lima. ¿Qué sucede, no? ¿Cómo le afecta a la empresa si es que de pronto hay este famoso paro transportista que siempre tenemos y el pedido se... Ok, listo. Y el pedido de pronto entra en demora 15 días, 20 días. En ese caso, ¿qué sucede? ¿Quién asume los gastos, pues, ¿no? Y supongo que hay una nueva renegociación, ¿o qué sucede? ¿Cómo le afecta? Tanto Claro, ¿no? Tanto a la empresa como al cliente. sí, en verdad los gastos tendría que asumirlos la empresa, ¿no? Sin embargo, o sea, los gastos ya los asume la empresa, del transporte, del quedar mal, de etcétera, absolutamente todo. Sin embargo, dadas las circunstancias y la coyuntura actual, yo pienso que con cualquier cliente que conversemos y que podamos explicarle la situación podría entendernos, salvo si nuestro producto a entregar está deteniendo su producción y en nuestra orden de compra tenemos una penalidad por el incumplimiento, y no logra entenderlo. Al final, si tenemos la penalidad, en verdad tendríamos que asumir nosotros la pérdida. Tendría que ser así, si se tiene la penalidad colocada. Por eso es que en las órdenes de compra, también ese tema del transporte, todo ello tiene que estar bien detallado, porque si no tenemos, como les mencionaba en un caso, les compartí en el caso que en verdad a mí me pasó, no tenía este punto, ¿no? Detallado el orden de compra con el proveedor, que si teníamos la falla de entrega de un día, 2 días, el transporte lo iba a asumir el proveedor, y si pasábamos tal fecha, tenía que ser en vía aérea, ¿sí? Pero no estaba detallado en el documento. Si no está en firme, si no lo tenemos en el documento, no está tal cual, no podemos hacer nada. Al final nos tocó asumir a la empresa ese envío vía aérea, sacrificando rentabilidad, ¿no? Y es que es cierto, la confianza y demás no sirve de nada si no está puesto en el papel. Pero cuando pasan este tipo de circunstancias, la comunicación es clave, conversar con nuestro cliente, y eso que podríamos llegar a un acuerdo, nos podría entender, ¿no? Porque ya son factores que escapan de nuestras manos, no podríamos hacer nada para poder llegar de un a otro si se tiene, por ejemplo, estas movilizaciones lamentables que se han tenido, ¿no? Ya
ya depende del cliente si de pronto no quiere asumirlo, pero también si el cliente nos indica no voy a recibirlo de acá a 10 días y no existe una penalidad, no está estipulado en el orden de compra, nosotros no tenemos por qué asumir ese gasto. Ahora, ponernos en esa situación de no lo voy a asumir y lo entrego al cliente porque no está estipulado en mi orden de compra, también ahí tenemos que tener claro que ese cliente no nos va a volver a dar una orden de compra. ¿Por qué? Porque el cliente espera siempre tener la razón, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar también nuestro costo-beneficio o de pronto tenemos un tanto de pérdida con este producto, pero lo mantenemos ahí o nos ponemos fuertes y si no existe un documento, una penalidad, pues no, pues lo entrego, ¿sí? Listo, Nicolás, espero que la duda haya quedado resuelta. Sergio nos hacía una consulta en el chat. Decía, en el terrestre lo pueden enviar como encomienda de una agencia de transportes de buses. Muchas veces cuando se se envían productos y demás, no los registran como encomienda, los mandan como carga y se va en un carguero o lo despachan según la disponibilidad que tengan en sus bodegas, ¿sí? Entonces, no siempre ingresa como envío en la bodega del bus, no siempre cuando hacemos traslados de provincia a provincia, ¿sí? Ahora, existen empresas que son destinadas a transporte interprovincial, por ejemplo, Marvisur, que eso que debemos conocerlo todos, no lo sé, Marvisur es una empresa que realiza el transporte de carga, ¿no? Pero a veces tiene un tiempo mayor que traerlo por una agencia como Flores, digamos, demora 2 días, 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja su consolidación de productos, no puede partir un camión si no está totalmente completo respecto a su capacidad instalada, ¿sí? Entonces eso también tengamos en cuenta. Perfecto. Mariana, nos levantaste la mano. Hola, Miss. Hola Mariana, ¿cómo estás? Te Lo extrañamos la que semana pasada. quería comentar con relación a lo del envío, la empresa donde yo estoy es una empresa de servicio y hay momentos donde vamos a hacer un servicio y en el transcurso que estamos ejecutando, digamos, el trabajo, se necesita algo adicional que el cliente no notificó y en ese caso el cliente asume el envío, si es muy pronto, el envío aéreo, o si nos da la holgura de tiempo, por tierra. Pero digamos en general, cuando no está contemplado dentro de la primera cotización del servicio, el cliente asume ese envío adicional, no lo asumimos nosotros porque se saldría de nuestra cotización y del estimado que hicimos en función del trabajo. Correcto. Sí, sí, está bien, está bien. En una diapositiva que viene ya cerca, y está cerca, la diapositiva que vamos a ver. Sí, ya falta poco para llegar a esa diapositiva. En esa diapositiva vamos a poder ver cuán importante es el costo de transporte. Entonces, muchas empresas he visto que a veces dicen, no, el cliente, no consideré esta ruta, pero la puedes hacer y sin hacer una revisión, simplemente por una respuesta, sí, claro, la realizamos, pero no nos damos cuenta qué tan importante es ese costo que está generando ese transporte adicional. Entonces, sí tiene que tenerse en consideración el transporte más de lo que posiblemente lo hacemos. Y si es algo que está no coordinado de inicio, como bien dice Mariana, tiene que ser asumido por el cliente. Sí. Y más si en la orden de compra y en las negociaciones hemos ido conversando que el transporte es hasta cierto punto y demás, y está en la orden de compra y lo tenemos claro, entonces el cliente también va
vas a ver que si está solicitando algo más fuera de su orden de compra, fuera de sus cotizaciones, evidentemente es un precio mayor, implica un costo adicional, y lo va a asumir, ¿no? Nuevamente, Nicolás, nos levantabas la mano, me parece. No, disculpa, no, me olvidé de bajar. Ah, se quedó la manito. No te preocupes, Nicolás. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces retornamos a nuestras diapositivas. Gracias por la participación. Hoy hemos venido más pilas. Eso es bueno. Bien, ¿cuáles son las ventajas de manejar una gestión de transporte? De no tomar una decisión para la primera opción o simplemente hacer nuestros cálculos y no sumar en nuestros cálculos al transporte, porque muchas veces pasa eso. El transporte es extremadamente importante, pero se queda a la cola, se queda ahí rezagado y hacemos los cálculos, cuánto es la materia prima, cuánto cuesta la mano de obra, perfecto, hago mis cálculos y nos olvidamos del transporte. Y como les mencionábamos en la diapositiva, qué tan importante es el transporte, ¿no? Y no hacemos esta gestión de transporte. Cuando realizamos entregas también, a veces ya, sí, el transporte está dentro de la rentabilidad siempre, sí, sale bien. No, el transporte tiene que estar considerado en toda nuestra operación logística. ¿Cuáles son las ventajas de que nosotros tengamos una gestión de transporte? ¿Sí? Que manejemos estrategia dentro de nuestro transporte. Uno, el ahorro de recursos y costes, evidentemente. Es la principal y la que más vamos a ver mucho más clara, vamos a sentirla más, ¿sí? Porque los números, lo que está en números es lo que se puede evidenciar mucho mejor, ¿no es cierto? Existe mayor seguridad cuando realizamos una gestión de transporte, mejor calidad en el servicio que prestamos, ¿sí? Si vamos a contratar un transporte cualquiera que no tuvo ningún análisis, es probable que nuestros productos sean subidos, bajados, maltratados y demás, golpeados y no lleguen en condiciones adecuadas, ¿no? Existe mejor capacidad de respuesta ante imprevistos y nos da mayor productividad, ¿sí? Usualmente esto de la productividad es enfocado a la logística de entrada, cuando nosotros hacemos la compra de la materia prima y los insumos y nos llega a nuestras plantas de producción. La planificación del transporte. Hemos conversado hace poco, el día de ayer, de nuestra planificación de la información, qué tan importante es la planificación en nuestros almacenes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando va a llegar un producto, nosotros tenemos que saber cuánto va a llegar, en qué tiempo, en qué horarios, las características, etcétera, todo. Cuando realizamos una compra también tenemos que tener planificada nuestra compra, tenemos que conocer las planificaciones del cliente interno, del área de ventas, todo. Para el transporte también es importante la planificación. Se tiene que hacer una planificación del transporte, una planificación del tránsito. Contempla factores que afectan el equilibrio tanto en las condiciones actuales como en las condiciones futuras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planificamos nuestro transporte, nos ponemos en la situación actual, que es el escenario en el que yo digo, voy a transportar tales productos para tal lugar de tal manera, ¿sí? Y también cómo es que van a llegar estos productos, cómo vamos a manejar la entrega de estos productos, cómo los van a recibir, si nuestro transporte es el adecuado, ¿sí? Entonces, la planificación en el transporte requiere la recopilación de toda la información necesaria para que nosotros tomemos la decisión de cómo vamos a recibir el producto, en qué medio y cómo vamos a entregar nuestros productos, por qué medio los vamos a entregar. ¿Sí? Tenemos transportes de pasajeros y transportes de carga que tienen ciertamente tienen diferencias, ¿no? Entre sí. Quería solo mencionárselas porque en esta clase nosotros estamos hablando de transporte de carga, ¿sí? Pero
¿Cuáles vienen a ser de alguna manera las diferencias? El tema de tiempos. Como mencionábamos, no siempre un bus va a considerar las mismas condiciones para el traslado de un pasajero que tiene una hora de pasaje establecida y que si el bus se llenó o no se llenó, el bus tiene que salir. En cambio, para el transporte de carga tenemos que esperar a tener la recopilación de mercadería para poder salir, para poder iniciar una consolidación de pedidos y iniciar un traslado, ¿verdad? También los viajes direccionales. Cuando nos referimos al transporte de personas, una persona va de ida a cierta provincia, a cierta ciudad, va de ida, no es necesario que compre ida y vuelta, no pasa nada, compra de ida. En cambio, en los transportes de carga es importante asegurar el viaje de ida como el viaje de retorno, porque si nosotros tenemos mercadería que vamos a enviar a un punto y luego va a regresar ese camión vacío al punto de partida, pues entonces va a ser perjudicial, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a tener el costo de flete perdido en ese traslado, ¿sí? El inventario influye en las decisiones, sí, claro. Para cuando trasladamos personas no tenemos que considerar para nada nuestros inventarios. En cambio, en nuestro transporte de carga sí tenemos que considerar nuestros inventarios y nuestras decisiones de qué tan rápido, qué tan urgente debemos tener un producto, qué tanto podemos esperar, qué tanto no, ¿sí? Entonces, existen varias diferencias, pero en líneas generales estas vendrían a ser las más marcadas, ¿sí? Ahora, así como hablamos de planificación de transporte, tenemos que considerar el tema de planificación de rutas, ¿sí? Y la planificación de rutas es de alta importancia. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas que nos aminoren los costos y el tiempo. Por ejemplo, rutas cortas o largas tienen alto impacto en nuestra disminución de costos, ¿sí? Saber si vamos a tener una flota propia, que si tenemos una flota propia, de alguna manera podemos manejar el margen de error, porque solo tiene un cliente que vamos a ser nosotros, ¿no? El cliente interno vamos a ser nosotros. Con nuestra flota podemos manejar, pedir, mover todo lo que nosotros veamos por conveniente, según nuestra conveniencia, ¿no? Según nuestras necesidades. Pero si no tenemos un transporte propio, la planificación de rutas no va a ser manejado por nosotros. Sin embargo, es importante también para conocer qué existe y qué es una planificación de rutas, porque cuando contratemos un tercero, ellos sí van a tener su planificación de rutas. Y esto va a estar ligado a lo que mencionábamos hace un momento. ¿Cuáles van a ser nuestras fechas exactas de entrega? ¿Sí? Porque nosotros podemos asumir, por ejemplo, de Lima a Arequipa son 16 horas, ok, me llegan 17 horas, pero si el camión está haciendo tiene la planificación de rutas establecida de una manera diferente, se va por, no sé, provincias de Arequipa, digamos, Camaná, Chala, y va a hacer ciertas paradas, nuestro producto va a llegar mucho después, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer cuál es su planificación de rutas y hacerle la consulta directa al proveedor. ¿Cuál es tu planificación de rutas? ¿Cuándo me llega el producto? ¿Cuándo lo vas a entregar? Es más, si nosotros nos dirigimos a nuestro proveedor con ese término, con el término adecuado de planificación de rutas, el proveedor va a saber que está conversando con alguien que tiene claro qué significa la planificación de rutas. ¿Correcto? Un punto importantísimo en la planificación de rutas es el mantenimiento, ¿sí? Sea nuestra flota, nuestra propia flota, o sea que contratamos un tercero. ¿Le puedo preguntar al tercero respecto a su mantenimiento? Sí, claro, le puedo preguntar. ¿Por qué? Porque me interesa saber que incluso hay empresas que auditan a sus proveedores, que es lo que nosotros debemos hacer, auditar a nuestros proveedores, y uno de los puntos que se le pide a un proveedor de transporte es cómo están sus unidades,
Porque ¿qué pasa si empezamos a trabajar con un proveedor que no tiene ningún control respecto a sus unidades y va a salir nuestra mercadería y se va a quedar en medio camino? ¿Por qué? Porque el transporte no tuvo el mantenimiento preventivo, no tuvo, no sé, cambios de, se me ocurre, aceite, filtros, etcétera, sus unidades. Eso nos impacta a nosotros directamente. Entonces, el mantenimiento tiene que ver con si nosotros manejamos nuestra propia flota, que tiene que haber un área de mantenimiento para la flota que tenemos, o el área de mantenimiento de la empresa, que en vez de la parte de producción y demás, hacerse cargo de, pero tiene que tener un mantenimiento de todas maneras. Tiene que tener su registro, sus revisiones técnicas, todo al día, ¿sí? Y si nosotros trabajamos con un tercero, recuerden siempre preguntar cómo va el mantenimiento, si tienen todo en regla. La planificación de rutas tiene que ver con tener la disponibilidad de recursos internos también. ¿A qué se refiere esto? A que podamos tener toda la gestión interna que nos permita planificar nuestras rutas, ¿sí? Calcular la carga, cuánta carga vamos a tener, para qué rutas van a ir, en qué camino, esta distancia es mejor que la tome por tal sitio, que primero vaya a un punto, luego a otro, todo ese análisis. Para ese análisis es importante calcular la carga que vamos a tener, ¿sí? Trazar rutas de distribución, que directamente relacionado con la planificación de rutas, se tiene que identificar cuáles van a ser nuestras rutas de distribución. Podemos catalogarlas por rutas de distribución por distancia, que es la forma óptima, ¿sí? Que logremos hacer un recorrido que permita al camión, a nuestro camión, que permita llegar al punto final habiendo realizado ya todas las entregas, ¿sí? Se tienen que analizar también indicadores climáticos y de tráfico. Exacto, los indicadores climáticos son importantes para el tema de planificación de rutas. Si sabemos que existe un derrumbe, ¿no?, en una ruta que pensábamos tomar, pues evidentemente no la tomaremos, veremos otra opción, tomaremos otra elección. Entonces, parece sencillo que identifiquemos cuál es la ruta, pero no solo depende de una opción, no solo es trazar la ruta de distribución, porque estoy segura que acabamos de mencionar 7 puntos. Estoy segura que cuando se nos mencionó el punto de planificación de rutas, lo que vino a nuestra mente de inicio fue trazar rutas de distribución. Es lo que usualmente pensamos cuando hablamos de planificación de rutas, ¿correcto? Pero tenemos ahí 7 puntos que tenemos que evaluar. El tema del tráfico, también ver si vamos a ir por una ruta que sabemos que es congestionado, altamente congestionado, vamos a demorar 3 horas en transportar nuestro producto que el cliente lo necesita, por ejemplo, antes del mediodía, ¿no? Entonces, no es una buena decisión, no es una buena estrategia para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Ver cómo va el tráfico por la ruta que estamos eligiendo y cambiar de elección, cambiar de estrategia para poder llegar en términos de oportunidad a la hora que el cliente lo solicita, ¿sí? Bien, acá viene la diapositiva que quería mostrárselas hace un momento. Quería explicar primero todo este tema del transporte, que tengamos claros los conceptos, por qué debo elegirlo, cómo planificarlo, qué tan importante es la planificación de una ruta para que lleguemos en firme cuál es la importancia. Mire, este es un estudio de una encuesta nacional de logística, ¿sí? Entonces, nos dice que los costos logísticos son aproximadamente el 16%, ¿sí? De ese 16% que viene a ser nuestro 100%, se divide en estos 6 puntos, ¿sí? Almacenamiento, vamos a empezar del más chiquito. Logística inversa, 7.8%, que está referido a los costos como mencionamos, del cliente hacia la empresa, hacia el distribuidor, hacia la fábrica, ¿sí? ¿A qué se refiere ello? A las devoluciones.
Eso significa el 7.8%, ¿sí? Luego tenemos el almacenamiento, lo que conversábamos el día de ayer. Nuestra gestión de almacenes, nuestra gestión de inventario es el 13.1%. Nuestra planeación y reposición de inventarios, igual, lo que conversábamos el día de ayer respecto a la gestión de inventarios, 16.4%. El procesamiento de pedidos de clientes. Esto viene a ser cuando revisamos el tema de planificación, ¿correcto? Y del análisis de la necesidad de compra del cliente interno del área usuaria. Es el 18.7%. Estoy segura que muchos pensábamos que el hecho de la emisión de la orden de compra y cerrar con el proveedor era el mayor porcentaje de los costos logísticos, pero no. En esta tabla, miren, se van a sorprender. Compras y gestión de proveedores, el 20.7%, ¿sí? Y el transporte y distribución, señores, es el 23.3%. Es el más alto dentro de nuestros costos logísticos. Me gustaría escucharlos, me gustaría saber sus comentarios respecto al cuadro que estamos revisando ahora. Mijo, una consulta. ¿Ese monto que estás tomando es una empresa que tiene su propia flota de transporte o una empresa que contrata el servicio de transporte? Este es un estudio a distintas empresas a nivel nacional, ¿sí? O sea, se está evaluando sus costos de transporte, indistintamente sean propios dentro de todo su proceso logístico, le significa el traslado, el transporte. Alguien más, por favor, que nos comente, que nos diga algo respecto al cuadro que estamos revisando de los costos logísticos. Se los pongo en pantalla para que podamos conversarlo, ¿sí? Creo que vamos a ofrecer otra vez un punto, que el día de ayer el único que aprovechó el punto adicional fue Nicolás. Perfecto. ¿Esperaban que sea tan alto el costo de transporte y distribución? No, no, Mari, correcto. No, no esperábamos que sea tan alto. Estoy segura que compartes mi opinión, que pensamos que el costo de la compra y gestión, que es también, ¿no? El porcentaje es alto, 20.7%, era el más alto. Exacto, casi se iguala al de compras. Y que nosotros pensaríamos que el más alto debería ser ese. Y el transporte es más, le hubiéramos dado hasta menos que la logística inversa, estoy segura. Sí. Sergio, coméntanos. Sí, tenía una duda. Esos costos de carga son, o sea, son por cada viaje, por cada ruta, o, o en general son. No, son en general. Estas son distintas empresas evaluadas, no es de un rubro, no es no es de un rubro en especial. Son distintas empresas a nivel nacional en el que han podido analizar sus costos logísticos. ¿Sí? Así es. Lucía, por favor, si me ayudas en que le leemos un punto adicional a Sergio, por favor, porque Sergio en verdad participa en todas nuestras sesiones, ¿sí? A Mari también participa bastante en nuestras sesiones, importante. Mariana también. Hoy día estamos con full puntos. Punto anotado, Sergio, Mari, perfecto, Mariana, sí. Listo, continuamos. Esta diapositiva es la que tenemos que llevarnos en mente, que tenemos que llevarnos ahora en nuestro registro para que nosotros podamos considerar que
el transporte y la distribución es un punto muy importante evaluar, ¿sí? Muy importante. Debemos tenerlo, en teoría tenemos que ponerlo en primer lugar cuando estoy evaluando realizando nuestra compra, ¿no? Bien, ahora vamos a conversar respecto a la naturaleza de las cargas, ¿sí? Así como conversamos ayer el tipo de stock que manejamos, tenemos 4 tipos de carga cuatro tipos en los que hemos agrupado la carga. Por ejemplo, carga perecedera, que vienen a ser los productos que tienen fecha de vencimiento, los productos que por sus condiciones tienen una demora y demás, pierden sus condiciones para lo que fueron adquiridas y también que deben ser trasladadas de manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque usualmente están productos alimenticios, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos productos químicos, productos químicos. Esta carga requiere de condiciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, temas de conservación, si estamos trasladando frutas, si estamos trasladando carnes, ¿no? Digamos, tiene que tener unas condiciones de almacenamiento dentro de la carga totalmente diferentes a las de cualquier otro producto, ¿sí? Tiene que tener un control de temperatura. Cuando trasladaron las vacunas, por ejemplo, ese transporte, cuando esperaban las llegadas de las vacunas, el transporte tenía que tener pues unas condiciones especiales, ¿sí? Entonces tenemos que conocer el tipo de cargas que manejamos. Carga frágil, que son los productos que si son sometidos a golpes o movimientos bruscos, pueden dañar su integridad, pueden dañar su estructura, pueden dañar sus funciones regulares. Estos merecen un embalaje y un empaque especial para poder cubrirlo, protegerlo de manera adecuada, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con este tema de la carga frágil, porque incluso se trae vasos, ¿no? Digamos, de importación. Y sé que cuando existe la compra de vasos, ya el cliente con el proveedor extranjero, con el proveedor con el que realiza la importación, ya maneja un porcentaje de merma del transporte, porque van a llegar algunos rotos. Y realizan el cliente, si tiene un pedido interno de 1000 unidades, realizará una compra mayor, ¿sí? La carga peligrosa, que no puede ser transportada en todas las modalidades de transporte que hemos revisado. Vimos que en la modalidad aérea a veces o sea, no puede venir carga peligrosa, ¿no? Poseen características especiales, ¿sí? Y que estas pueden causar accidentes o daños a las personas, al medio ambiente o a otros medios de transporte, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que realizan el transporte de desechos peligrosos que se encargan, ¿no? Las ORS, me parece que es, sí, ORS, que son las que trasladan todo el contaminante de una empresa que realiza producción en un camión y las disponen a algunos pozos especializados para el tratamiento de estas sustancias peligrosas. Entonces, esas unidades tienen que estar debidamente equipadas, debidamente selladas y demás, porque imagínense que en pleno traslado de esta carga peligrosa sufra un desperfecto, se rompa, no lo sé, y se quede regado por todas las calles, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros que conocer. Si tenemos carga peligrosa, tenemos que saber qué unidad de transporte contratar y qué certificaciones, qué calificaciones debe tener para poder trasladar nuestros productos. Carga sobredimensionada y de pesos especiales. Esta carga es de volúmenes bastante altos y los fletes también de transporte generan sobrecostos. Acá también hay que tener en cuenta que para el tema de la carga, es decir, de subirlo al transporte, se necesitará posiblemente una grúa pequeña, un camión grúa, ¿no? Una grúa pequeña. Y para el tema de descarga también se necesitará un equipo porque son cargas con pesos considerables, ¿sí? Manejamos outsourcing en redes de transporte.
La mayoría de empresas realizan ello, salvo existen empresas que tienen su propio transporte, que en verdad eso está bien, ¿no? Es bastante beneficioso tener su propio transporte. Pero esto tiene ventajas y también tiene desventajas, ¿sí? No solamente el hecho de tengo que tercerizar este tema de transporte que es tan importante y que hemos visto que el costo es tan alto, ¿no? Tengo que tercerizarlo. Sí, debería tener una flota, sí, pero no. ¿Por qué? Porque aplicar outsourcing para el tema del transporte tiene ventajas y también tiene desventajas. Entonces vamos a revisar primero cuáles son las ventajas, ¿sí? Las ventajas son que estamos trabajando con especialistas en el negocio, conocen del negocio, saben del transporte, están especializados en ello. Nosotros estamos especializados en la producción o en la venta final, en la compra-venta, pero no en el transporte, solo usamos una empresa de transporte, ¿no? Pero las empresas de transporte que contratemos están especializadas en el negocio. De alguna manera van a poder planificar sus rutas, ¿no? De mejor manera y demás, porque ya conocen el negocio, saben cómo poder ofrecernos un precio más bajo incluso del que nosotros podríamos tener en una flota y sin la inversión de tener unidades de transporte, que si no tenemos una venta o una compra fija diaria, esa unidad va a tener tiempos perdidos, tiempos muertos, va a tener tiempos que va a estar parado, ¿no es cierto? Sí, claro, Sofía, pero podríamos alquilar también nuestro camión, ¿no? Podríamos alquilarlo, podríamos atender a otros clientes. Sí, pero ¿qué pasa si justo nuestros clientes nos piden cuando nosotros lo necesitamos? Le vamos a decir, no, no podemos. Y al cliente le empiezas a decir, no, ¿y qué sucede? Te deja de llamar, ¿no? Entonces, si no amerita que tengamos una flota, pues no hay problema. Si no la tenemos, podemos aplicar outsourcing. Son especialistas en el negocio. Ventaja número 1. Ventaja número 2, disminuimos nosotros el costo de reclutamiento y selección, porque no vamos a tener conductores, no vamos a tener personas de mantenimiento, ¿sí? No vamos a incrementar nuestra planilla respecto a equipo que se requiera para las unidades de transporte. En las unidades de transporte consideremos que no solo es la persona que maneja la unidad. Para rutas largas tienen que haber 2 conductores, también tiene que haber personal de carga y descarga. En cambio, las empresas que ya manejan este tema de transporte y son especialistas en este manejo, ¿qué es lo que va a suceder para estas empresas? Estas empresas van a tener su propio personal, ¿sí? Van a tener su propio personal. La disminución de costos de reclutamiento, de buscar a las personas y de mantenerlas, también es un costo elevado, ¿no? Se suele decir que por persona contratada nosotros, las empresas gastan el 1.6%, ¿sí? Considerando gratificaciones, todos los beneficios sociales, ¿no? Entonces, contratar a un tercero para el tema del transporte, una de sus ventajas es la disminución de costo de reclutamiento y selección. Usos eficientes de espacio. Si nosotros tenemos solo una entrega a un cliente que está a 3 horas, nuestro costo de transporte va a ser bastante alto porque solo vamos a llevar un producto. Pero si contratamos un tercero que va a realizar un consolidado de pedidos, va a colocar todos los pedidos de una forma estratégica, ¿sí? Y nos va a incluir a nosotros dentro de toda su lista que está preparando. ¿Qué va a suceder? Nos va a ofrecer un mejor precio. Definitivamente nos va a ofrecer un mejor precio. Entonces, esa es una muy buena ventaja. Tienen procesos más eficientes. Sí, muy ligado al tema del negocio. Conocen el negocio. El que conoce el negocio puede hacer pues maravillas, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una flota, nosotros no podremos mejorar nuestros procesos de manera eficiente. ¿Sí? No, perdón, si nosotros tenemos una flota y no conocemos, no somos especialistas en el negocio, no podemos manejar nuestros procesos de manera más eficiente. Listo. Desventajas. Un momento, por favor. El tema de desventajas.
Deme un momento, por favor. Listo. Las desventajas, ¿cuáles serían? Que las empresas posiblemente de transporte tienen alta rotación en su personal. Nosotros no los conocemos, ¿no? No sabemos si puede ser que ya venimos trabajando con esta empresa, ya nos conocía, sabía cómo manejar nuestros productos y demás, y de pronto los cambian. Entonces tenemos que empezar de cero. Entonces a veces esa es una pequeña desventaja, ¿no? Pero recordemos que ellos son especialistas en el negocio y podrían capacitar al personal. Pero esto considerémoslo como una desventaja. Luego tenemos desconocimiento de los productos. Esa es una gran desventaja. Esa es una muy importante desventaja cuando tercerizamos, porque no conocen nuestros productos, no saben qué tratamientos especiales puedan tener, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que explicarles, ser muy detallados cuando nosotros contratemos un transporte externo. Estos puntos que estamos revisando, por ejemplo, como desventajas, si en este momento estamos contratando un transporte, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que esta es una desventaja y tenemos que saber cómo la voy a eliminar, cómo la vuelvo, no una ventaja, pero la minoro, ¿sí? Cómo esta amenaza la vuelvo ahora que la conozco con una fortaleza, la puedo disminuir, ¿correcto? Entonces, una desventaja de contratar un transporte tercero es que desconocen nuestros productos, no conocen el core de nuestro negocio, no conocen nuestro negocio. Entonces, tenemos que poder explicarle y darle una capacitación. Otro punto importante es que muchas veces al transporte le compartimos información confidencial, le compartimos nuestros clientes, le compartimos sus lugares de entrega y muchas veces le compartimos los precios que manejamos. ¿Por qué? Porque al transportista le tenemos que decir, digamos, que nosotros hacemos la venta final, ¿correcto? Estamos pensando en este momento en transportista para la venta final de nuestros productos, el transporte de salida, ¿sí? La logística de salida. Entonces, nuestro cliente, nosotros que mencionamos eran básicos para realizar una entrega. ¿Cuáles eran los 3 documentos básicos para realizar una entrega para la recepción? ¿Quién se acuerda por un punto más? Era la factura. La guía Correcto. de remisión. La remisión. La guía de remisión también, o hoja de Y recepción. la guía de remisión. Exacto, y la orden de compra. Perfecto. Lucía, me has dado permiso para poder dar puntos el día de hoy. Creo que me he excedido. Por favor, para Mariana, Mari y Margarita. Por favor. Gracias. Exacto. Nosotros compartimos, ¿no es cierto? Compartimos información confidencial. El cliente nos va a decir, cuando me realices la entrega, me traes mi orden de compra, mi guía y mi factura. Entonces el transportista va a ver orden de compra, guía, factura, vas a ver cuánto le cobramos, vas a ver cuánto le hemos vendido, qué compra ese cliente, y quién sabe, por ahí nos hace una competencia, ¿no? Entonces, esa podría ser una desventaja, ¿sí? Es importante mencionarla. Podríamos decir, no, es probable que con la cantidad de repartos que tienen ni lean nuestra factura, solo engrampan el documento y lo entregan. Sí, es muy probable también, pero es muy probable que no pase eso, ¿no? Entonces es importante que lo conozcamos. Bien, ahora pasamos a la distribución, ¿sí? Que en verdad están ligados, es gestión de transporte y distribución, ¿sí? La logística de distribución implica la planificación, implementación y control del movimiento físico de materiales y productos, terminados desde su lugar de origen hasta el sitio de uso, con la satisfacción de las necesidades del consumidor y el beneficio para ellos mismos, ¿sí? Esa es la distribución, esa es la logística de distribución. ¿Cuáles son las funciones de la distribución?
no solamente es el tema de entregar un producto, de llevarlo y entregarlo. No, tiene 4 funciones básicas que son, uno, transportar, ¿sí? Que es la actividad de movilizar un producto de un lugar a otro y para el consumo, para el uso, etcétera, de lo que requiera el cliente, ¿sí? Fraccionar es una actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exige el mercado, que exige el cliente. Es decir, nosotros tenemos que aplicar nuestra logística de distribución desde el momento que estamos en el almacén y decimos, para el cliente A van a ir 10 unidades, para el cliente B 3, para el cliente C 5. Y yo tengo un paquete de 30. Entonces tengo que abrir ese paquete, colocarlo en unidades especiales para poder distribuirlo, para poder dosificarlo, fraccionarlo, de la manera que se cargue en el camión lista para la entrega a cada cliente, ¿sí? Eso tiene que ver también con la distribución. Almacenar. Asegurar, la acción de asegurar productos entre el momento de la fabricación y el momento de la compra o uso final. Muy relacionada al tema de fraccionar. Si nosotros estamos produciendo y desde la producción tenemos el conocimiento de qué clientes nos van a comprar cierta cantidad, qué cantidades, ya podemos ir nosotros alistándolas para colocarlo en nuestro almacén de producto terminado en la cantidad, con las condiciones, especificaciones que requiere nuestra distribución, ¿correcto? Luego, informar. Este tema de informar es importante en todos, este tema de informar es importante en todos los puntos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la información tiene que ser compartida cuando manejamos gestión de almacén, cuando hacemos nuestra planificación para la evaluación de nuestros proveedores. Y se resume en qué? En manejar una comunicación efectiva, ¿sí? El principal problema en todas las organizaciones es el manejo de la comunicación efectiva, ¿sí? Entonces, ese también es un punto que tenemos que considerar, ¿sí? La información. Entonces, ¿qué es la información? Permite el conocimiento de las necesidades de logística las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias del mercado y la logística interna, ¿sí? Factores de la red de distribución. Nosotros tenemos una red de distribución y tienen ciertos factores que tenemos que considerar, ¿sí? La disponibilidad y variedad de los productos. Cuando vamos a planificar nuestra distribución, que esto va a ir en un transporte y va a llegar al cliente final, tenemos que tener claro que exista la disponibilidad de los productos. Porque imagínense que estamos planeando realizar una distribución y el producto pues ni existe, ¿no? Entonces estamos ahí en un problema. Evidentemente estamos en un problema. Los tipos de forma de entrega. Va a llegar un producto con la cantidad completa de la orden de compra, es una entrega parcial, toda la información respecto a los acuerdos que hemos tenido con el cliente final. El costo del envío, las pruebas del producto, saber que lo que estamos entregando, distribuyendo, están de la manera, están correctos, tienen una base, están respaldados. Ayer mencionábamos que dentro de los documentos básicos para realizar una entrega debería estar un certificado de control de calidad. No recuerdo quién hizo la intervención, y sí, es correcto, es importante que esté porque deberíamos tener ahí la prueba del producto, ¿no? También la prueba del producto refiere a el producto que está evaluado para poder ingresar en nuestra red de distribución y luego ingresar a nuestro transporte, es decir, las pruebas que hemos hecho en cuanto a medidas y esas condiciones. La distribución tiene que ver con el seguimiento del pedido, ver dónde está la visibilidad del producto, ¿sí? Para este tema de la visibilidad tenemos herramientas muy, muy importantes como por ejemplo el GPS, ¿no? Experiencia de compra, tiene que ver también con la distribución del
de la red de distribución, la política de devoluciones, que viene a ser nuestra logística inversa, y las consideraciones que debemos tener con ciertos productos especiales. ¿Cuáles son nuestros canales de distribución? ¿Sí? Nuestros canales de distribución básicamente son dos, nuestros canales de distribución, mayoristas y detallistas. ¿Sí? Los mayoristas compran los productos para posteriormente venderlos a los detallistas, pero dentro de los mayoristas nosotros tenemos 3 tipos de mayorista. Uno, propiedad del fabricante. Es cuando el fabricante es el distribuidor mayorista. El mismo que fabricó es el distribuidor del mayorista de sus productos. Por lo tanto, él tiene el control total del funcionamiento, tiene sus propias oficinas de venta y su servicio al cliente. Yo fabrico y también distribuyo a los detallistas. Me vuelvo mayorista, ¿sí? Otro es el mayorista independiente. Implica la adquisición de la mercadería que maneja y asume las consecuencias de riesgos de compra para su venta posterior, ¿sí? Y luego el mayorista, propiedad del detallista. Es el mayorista que le compró en grandes cantidades al fabricante y a su vez tiene sus detallistas en los que va a colocar los productos que compró en gran escala, ¿sí? Y bueno, por último tenemos los detallistas. ¿Qué es el comerciante detallista? Es el que compra al mayorista para venderlo al consumidor a un precio final, ¿sí? Muchas veces el consumidor, cuando quiere llegar porque a veces he escuchado mucho para el área de compras, ¿no? De compras o de aprovisionamiento, he escuchado mucho que dice, busquemos directamente al fabricante para tener mejores precios. No siempre pasa eso, señores, no siempre. A veces nos damos el trabajo y la chamba de buscar al fabricante para tener mejores precios y nos encontramos con 2 escenarios. Uno, que el fabricante le da mejores precios al detallista y el detallista nos puede llegar a dar los precios del fabricante. ¿Por qué? Porque compra en volúmenes, que luego va a venderlos como detallista, ¿no? Va a comprar más que una persona. Y adicional, que muchas veces el fabricante ya tiene sus detallistas seleccionados, calificados, sus representantes, y simplemente no le realiza una venta a cualquier empresa que lo busque, porque tiene sus detallistas certificados, algo así, ¿sí? Entonces, los detallistas son los que nosotros conocemos en la tienda, los almacenes, tiendas de cadena, supermercados, autoservicios. Esos vienen a ser ejemplo de detallistas. Para definir nosotros un modelo de distribución, existen diversos modelos de distribución, ¿sí? Para definir qué modelo de distribución nosotros necesitamos, vamos a mencionar 5 características importantes. Uno, la ubicación geográfica, es decir, revisar cuáles son las distancias que deben recorrer los productos en el transporte, ¿sí? Con esto definimos nuestro modelo de distribución. 2, el tamaño del mercado que se requiere abastecer. ¿A dónde van a ir los productos? ¿Se van a ir a un almacén? ¿Se va directo al cliente final? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? ¿Sí? Requerimientos técnicos del producto. ¿Alguna recomendación especial para el manejo, el transporte, el almacenamiento de estos productos? ¿Sí? Niveles de servicio, la rapidez con que se requiere abastecer y lo que se requiere transmitir en el servicio. Los medios de transporte que requerimos, que indica el tipo de transporte para entregar a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Estos son los puntos que nosotros debemos tener en consideración para poder elegir los modelos de distribución, ¿sí? Bien, entonces, tenemos el modelo descentralizado, que acá les estoy colocando las definiciones, sin embargo, nos vamos a ir a los gráficos para poder explicarlos mejor, ¿sí? El modelo descentralizado, mire, gráficamente lo vamos a ver muy bien. Es cuando de la fábrica se va a un almacén y de ese almacén se va a distintos puntos de venta y de cada distinto punto de venta tiene su mercado objetivo, ¿sí? Ese es un modelo
de distribución descentralizado. Tenemos el modelo de distribución centralizado, que es decir, de la fábrica se va a, perdónenme, acá tenemos de la fábrica se va a un almacén y del almacén se va a distintos puntos de venta y al mercado objetivo, ¿sí? Lo que pasa es que he regresado a la diapositiva porque los dibujos de almacén y de planificación son similares y no quiero que los vayamos a confundir. Va de la fábrica hace sus planificaciones de ruta y va directo a cada cliente, ¿sí? Y es más, cada planificación que haga por camión puede llegar a uno o más clientes. Ese es el modelo centralizado, ¿sí? Luego tenemos el de distribución cross-docking, que reemplaza a las delegaciones de las plataformas cross-docking de carga y descarga. ¿A qué se refiere este modelo? Este es un modelo que se utiliza mucho cuando se hacen importaciones y compras de volúmenes grandes. ¿Qué sucede? Muchas veces las empresas importadoras no tienen un almacén físico de llegada para sus productos, sino que trabajan con productos a pedido. Entonces, ¿qué pasa? Realizan la compra del exterior. Esto llega al puerto y del puerto tiene que ser entregado a los clientes que le realizaron las compras. Para hacer una importación y que sea eficiente en términos de costo, se tienen que comprar varios productos para economizar el tema del flete, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso por qué? Porque varios productos asumen el flete en cantidades más pequeñas. Si yo traigo solamente un producto de un cliente, ese cliente va a asumir todo el flete, ¿no? Entonces, todo el embarque. Entonces, se trata de hacer eso. Y esta empresa que no tiene un almacén, digamos, propio, el camión se vuelve su almacén transitorio, de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a llegar la importación, va a cargarse en un camión y en ese mismo camión se va a ir a distribuir ya con su debido rótulo y demás. Y justo mencionábamos ayer, no recuerdo quién participó en la clase, que ve por eso las participaciones son muy importantes. Y en una de las participaciones fue Mari. Mari nos dijo en una de las participaciones, yo puedo colocar desde que me llega el producto, etiquetarlo con la cantidad de mi cliente final. Sí, lo podemos etiquetar. Si tenemos todo controlado de manera minuciosa, podemos etiquetarlo. ¿Y qué pasaría en ese caso? Si ella, digamos, trae el producto del fabricante directamente lo vuelve a despachar. Se vuelve el camión un almacén transitorio, ¿sí? Y ya está debidamente identificado y el camión empieza a hacer la distribución según las indicaciones que dio el cliente, ¿correcto? A eso me refiero con las importaciones. No siempre las importaciones llegan y entran a un almacén y el importador del almacén lo saca y lo lleva al cliente que le hizo la compra, ¿no? Muchas veces llegan las importaciones, ingresa todo el camión y luego es enviado en el mismo camión a los diferentes clientes, ¿sí? Ahora, la plataforma de consolidación. Listo. Este modelo significa que tenemos un centro en el que tenemos fabricantes y tenemos almacenes. Se va del fabricante a los almacenes y cada almacén al que llega del fabricante se va a un solo punto. Y de ese punto que viene a llamarse centro de consolidación, va a llegar hacia el cliente final, y que es nuestro mercado objetivo, ¿sí? Luego tenemos, este es nuestro último modelo, ¿sí? Está en sus diapositivas que de manera muy eficiente nos las comparte Lucía. Están las definiciones para que ustedes las puedan revisar. Sin embargo, les he colocado las gráficas que nos ayudan a comprender mucho mejor este tipo de definiciones, ¿sí? Y saber qué modelo de distribución yo voy a utilizar, considerando
lo que revisamos, ¿no? Para elegir el modelo necesito tener clara mi ubicación geográfica, el tamaño del mercado, los requerimientos técnicos de los productos, el nivel de servicio y los medios de transporte que requiero. Según ello, nosotros podemos definir qué modelo vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, hablamos del diseño para llegar a los clientes, ¿sí? El modelo de distribución está bastante ligado a cómo yo... Sentí el chat. ¿Alguien levantó la mano? Ah, no. Ah, salieron de la sesión. También tiene un sonidito con eso. Ya. Bien, antes de pasar ya casi lo último en nuestra presentación, me gustaría que respecto a los modelos que hemos mencionado de distribución, si manejan alguno, van a empezar a manejar alguno, lo manejaban y no sabían que se llamaba de esa manera. Me gustaría conocer un poquito de sus experiencias y que puedan compartirnos también, que puedan compartir con el equipo. Un punto para quien se anime a participar. Así creo que sí vamos a participar. Una consulta, Min. Vale. ¿Cómo se llamaría, a ver, al tipo de transporte, ¿no? Modelo de distribución, perdón. Por ejemplo, si el mismo fabricante me lo lleva directamente, o sea, él lo fabrica, ¿no? Y lo lleva no al almacén, sino al punto de distribución donde yo lo voy a comercializar. Podríamos ubicarlo en el cross-docking, que en su mismo camión en el que nos está realizando la entrega, le indicamos cómo lo va a etiquetar y ese camión se vuelve nuestro almacén. Y con ese camión se va a los distintos puntos de nuestros clientes. Lo ubicamos, lo podemos ubicar ahí. Ya, a ver, mejor lo explico como decía mi papá, explícamelo con bolitas rojas, con bolitas, ya le explico. Por ejemplo, yo necesito comprar en galoneras champú, reacondicionador para el baño, para bañar a los perritos, ¿no? A las mascotas. Y trabajo directamente con el fabricante. Él me trae en su movilidad, me trae este producto directamente a la tienda. Entonces, ¿cómo ubicaría yo? Porque es directamente de la fábrica, directamente al cliente. O sea, no hay un almacén, ¿no? Es directamente de la fábrica al punto donde yo lo voy a utilizar. Ya, y tú después de ello vas a planificar tu ruta, ¿correcto? No, la ruta ya no, porque en el lugar, o sea, en la veterinaria lo voy a utilizar para lo que es el grooming, ¿no? Para el baño de las mascotas. Entonces yo ya no voy a vender ni voy a distribuir, sino ahí se va a utilizar el producto, la mercadería. El mismo fabricante directamente me lo trae, lo deja en el negocio. ¿Cómo ubicaría yo eso? ¿Cómo sería ese modelo de pronto más sencillo, de alguna manera. Muy directo. Llega directo el fabricante a nuestros almacenes. Directo del fabricante a nuestros almacenes y yo lo tengo ahí como minorista, ¿correcto? Exacto. Sí, vamos bien. Yo no voy a venderlo. Yo lo tengo. Yo no. ¿No lo vas a vender? Yo no lo voy a vender, yo lo voy a utilizar. Eso es lo que quiero entender. Sí, o sea, me trae las galoneras de champú y de acondicionador. El mismo fabricante. Claro.
Entonces, ¿cómo Sí, sería? O sería ya te entendí. simplemente, ya. Tú no lo vas a vender. No lo vas a vender. No, no Ya, no entonces lo voy a vender. en todo caso, tú vienes a ser el cliente final, o sea, donde está El cliente, zona A, zona B, zona C. Tú vienes a ser el cliente, ¿sí? Si Ujú. venimos a ser el cliente y llega del fabricante, es muy probable que sea el centralizado, porque el fabricante va a planificar sus propias rutas y sus camiones van a ir directos donde el cliente. El fabricante es el que planifica su ruta y va en sus camiones al cliente. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Ahora sí, Correcto. Sí, sí te entendí. así es. Sí, Ya, entonces sería el correcto. modelo de distribución centralizado. Gracias, Mi. Claro, el fabricante se va directo al cliente. Estas gráficas nos van a poder ayudar a ver yo cuál soy, entra almacén, no entra almacén. Ahí en estas gráficas vamos a poder ver exactamente qué distribución estamos llevando. Mencionaba, acá vi justo en el comentario, gracias Mari por la participación, vi a Isaac que nos decía, sí manejamos, pero no sabíamos cuál era cuál era el nombre adecuado. Isaac, cuéntanos, ¿cuál manejabas? ¿Qué tipo de distribución manejas? Escríbenos en el chat si de pronto tú... Ah, cuéntanos, Isaac. Si tienes problemas con el micro, puedes escribirnos en el chat. Cuéntanos un poquito, brevemente, de tu negocio y qué distribución se aplicaba, para que podamos nosotros aterrizar con un ejemplo práctico lo que estamos revisando en teoría. Bien, mientras Isaac nos escribe, pasamos a Sergio, que nos levantó la mano también. Sí, tenía una duda con respecto a las funciones de distribución. ¿Estas funciones hacen un estudio de mercado o depende del requerimiento que le hacen hasta los proveedores? ¿Cuál? Perdóname, no entendí la pregunta, discúlpame. ¿El modelo de distribución lo elijo de acuerdo a un estudio de mercado? Eso me... Sí, o depende o sea, del requerimiento que quiere la empresa, los proveedores. Claro, depende de cómo quiero llegar yo a mis clientes. Este modelo de distribución depende de cómo yo quiero llegar a mis clientes, pero lo puedes ver de otra óptica también, como nos ha ayudado a ver Mari, ¿no? Mari nos puso como que la estrategia al revés. Yo soy el cliente y me llega el producto. ¿Qué está haciendo el fabricante para entregarme mi producto? ¿Qué estrategia utiliza? Entonces nosotros estamos analizando que la estrategia que debe usar, si es el mismo fabricante y llega directo, puede ser la centralizada, ¿no? Entonces, depende de qué estrategia el modelo de negocio te pida cómo vas a llegar a tu cliente final, ¿sí? Eso depende de cada cliente, ¿sí? Listo. ¿Quién más nos levantó la mano? Me parece que Mariana también, o me equivoco. A ver. No, ya No, no. no levanté la mano, pero Perdóname, estaba Mariana. viendo. Lo que pasa es que como obviamente yo no veo logística donde yo estoy, a veces aporto muy poco porque no es mi área, pero sí, en esta última parte que estaba indicando de ese camión que es como almacén, a veces nos ha tocado, digamos, solicitar el servicio de transporte y que el mismo transporte le lleve la mercancía o le lleve lo que estamos comprando a nuestro cliente final. Y nos ahorramos eso de que llega a nuestro almacén, se descargan, lo montamos en nuestros camiones o el transporte que vayamos contratado y llevarlo hasta el cliente. Nos perdemos, o sea, ahorramos esa ruta.
Exacto, esa es una muy buena estrategia. De todas las estrategias, en verdad esa es una de las que más me llama la atención también, porque te ahorras todo este tema del almacén y estás delegando ya el transporte, todo, él ni se dio cuenta que te está sirviendo el almacén, ¿no? Y que tú estás planificándole qué rutas. Claro que ahí tiene que haber una identificación y etiquetado minucioso de los productos. Correcto, Mariana, muchísimas gracias. A pesar de no estar de pronto como nos has mencionado desde la clase 1, recuerdo que no estás en el área de logística, en verdad tus participaciones nos son muy importantes. De verdad, gracias por las intervenciones, ¿no? Nos ayudas a pensar bastante algunos conceptos, nos compartes tu experiencia y demás. Listo. Bien, señores, regresamos entonces a nuestra presentación y ya con lo último. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diseño para llegar al cliente? Que está muy relacionado con lo que conversábamos con Sergio, ¿no? El diseño para llegar al cliente es la vía directa, la vía más rápida de llegar a nuestro cliente, que sea de manera eficiente para ambas partes, que él se sienta contento con recibir su producto en términos de tiempo, calidad, etcétera, lo que él requiera, y que nosotros realicemos esa entrega de tal manera que no afectemos nuestros costos, sabiendo que nuestros costos significan, en temas logísticos, un porcentaje bastante alto, los costos de transporte, ¿sí? ¿Qué es la logística inversa? La hemos venido revisando a lo largo de nuestra presentación y también hemos mencionado en nuestro cuadro en el que resumimos los costos que implican distintas actividades logísticas. La logística inversa, si bien es cierto, es el menor porcentaje, ese debería ser casi nulo. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el tema de evoluciones, ¿sí? Podemos verla acá claramente en una de nuestras primeras diapositivas. La logística inversa es la que va del domicilio del cliente hacia nuestro almacén. Bueno, luego regresa del almacén al cliente, ¿no? Pero no es algo que debería suceder, ¿verdad? No es algo que debería suceder porque nosotros deberíamos tratar de eliminar ese costo de la logística inversa que tiene que ver con las devoluciones, ¿sí? Bien, señores, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un gusto poder tener la clase. Esta es nuestra penúltima clase. Nos vemos el día viernes, que nos quedan unos minutos. Siempre le dejo unos minutos a Lucía para las comunicaciones finales. Quisiera saber si tenemos alguna consulta, alguna pregunta. Y recuerdo en clase les mencioné que en la última clase vamos a tratar el tema de KPIs y estrategias del manejo logístico. Esa clase va a estar muy interesante, sin embargo, es muy importante que participemos, por favor, en nuestra última sesión. Ahora, si quisiéramos profundizar en algún tema y demás, me pueden mencionar ahora si tuvieran alguna duda que quieran que lo revisemos en la siguiente clase. Sergio, levantaste la mano. Sí, con respecto a lo que usted último dijo, también hay clientes que a veces tienen un producto, o sea, llevan un producto falloso y se dan cuenta que tienen algún, problema el producto. Ese cliente llama a la empresa viene a recogerlo, todo, creo que lo lleva al almacén, todo, y le hacen un cambio, le hacen una devolución. Eso también tendría que ver con eso de la logística inversa. Sí, correcto. Exacto. Tiene que ver con la logística inversa. Es correcto. Así es. Bien, perfecto, señores. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Lucía, te deseo las palabras para que puedas ver las coordinaciones finales. Nos vemos el día viernes.